Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos, y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Si meditamos el Evangelio de hoy, nos encontramos con unos verbos que podríamos llamar verbos de misión. Llamar, enviar, dar autoridad, instruir, sanar, liberar. Es Jesús quien llama, envía, da autoridad, instruye, sana y libera. Los apóstoles son llamados, enviados, reciben autoridad, son instruidos, sanan y liberan en el nombre y con el poder de Jesús. El importante en la misión es Jesús y su mensaje. Los apóstoles, los discípulos, solo somos instrumentos libres y activos en manos de Jesús. Todo bautizado ha recibido la misma misión que Jesús confió a sus 12 apóstoles. Pero solo si el bautizado escucha de corazón el Evangelio, podrá entender de qué se trata esta misión. Un bautizado es un llamado por Cristo, un enviado de Cristo, un agraciado para curar y liberar en nombre de Cristo, un discípulo de Cristo el Señor. Por eso te invito a meditar. ¿Vives con esta convicción? ¿Te sientes llamado y enviado por Cristo? ¿Irradia tu alma la alegría del llamado? ¿Tu presencia es sanadora y liberadora en los ambientes que frecuentas? ¿Vives en serio tu misión? No necesitamos ser grandes teólogos ni tener muchos títulos académicos para ir a evangelizar. Lo único que necesitamos es tener un verdadero encuentro con Cristo, un corazón dispuesto y una actitud de humildad y obediencia al Espíritu Santo. Este encuentro es vital. Si no hay encuentro personal con Jesús, es difícil que la evangelización que llevemos a cabo sea efectiva. No es lo mismo ser testigos que reporteros del Evangelio, que solo dicen lo que otros dijeron. Es indispensable tener una experiencia real y personal con Jesucristo el Señor. El Señor continúa enviando a su iglesia a predicar. Convocó Jesús a los 12, dándoles autoridad y poder sobre los demonios y para curar enfermedades. Jesús es claro. Los discípulos se abrirán paso en el mundo, no dominando el entorno, ni imponiendo cargas, ni obligando a nadie, sino humanizando la vida de las personas, aliviando el sufrimiento y haciendo crecer a todos en libertad y fraternidad. Hemos sido convocados para llevar libertad y sanación en el nombre de Jesús, no para herir, no para esclavizar o dañar.
No tomen nada para el camino, ni bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas. A veces nos preocupamos demasiado de las cosas del Señor y nos olvidamos del Señor de las cosas. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. El único equipaje indispensable para nuestra misión es que llevemos a Cristo en el corazón y que cada acción que realicemos sea tan solo un reflejo de su presencia y de su amor. Lo más importante es que estemos muy llenos de Dios y de su Santo Espíritu para poder compartirlo con los demás. Somos caminantes peregrinos, no personas instaladas ni misioneros desde una oficina. No podemos evangelizar sin movernos, tenemos que salir. Lo ha dicho hasta el cansancio el Papa Francisco. El Evangelio no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos o más acogedores, no, es para todos. No tengan miedo de salir e ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. Jesús también pide que sus discípulos no lleven pan, ni provisiones, ni dinero, ni ropa extra. Es decir, Jesús nos quiere con el corazón a la intemperie, para que no nos olvidemos nunca de los pobres. El discípulo no puede vivir obsesionado por la seguridad, la tranquilidad, el confort que dan las cosas materiales, ni preocupado solo por su propio bienestar. Es muy difícil sentir compasión, sentir en el corazón y empatizar con los pobres y evangelizarlos cuando uno tiene todas las comodidades y facilidades y vive sin preocupaciones. Nuestra iglesia necesita abajarse, como lo hizo Jesús, a nivel de los más necesitados, para comprender la dimensión de su realidad. El Papa Francisco cuenta que, siendo obispo y cardenal, acostumbraba a viajar en autobús, solo para sentir con el corazón la realidad de los más sencillos. Y dice en uno de sus libros: el que salía evangelizado era yo. Los pobres nos evangelizan, siempre nos comunican la sabiduría de Dios. Tenemos que salir de nosotros mismos y abandonar las comodidades y el confort para experimentar la gozosa libertad de los pobres de espíritu. Si nos alejamos de los pobres y de su forma de vivir, difícilmente podremos anunciar la buena noticia de Dios, el Padre de los olvidados. Como vemos, Jesús soñaba con unos discípulos liberados de ataduras, identificados con los últimos, con los pobres, y totalmente confiados en el Padre Dios. Unos discípulos que no tienen otro ideal que no sea pasar por el mundo haciendo el bien, curando a los que sufren, liberando a los oprimidos y buscando para todos la paz y la felicidad. La pregunta aquí sería: ¿somos hoy los discípulos que anhelaba tener Jesús? ¿Estamos viviendo así nuestro discipulado y apostolado? Finalmente, Jesús les dice: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos.
La buena noticia que estamos llamados a proclamar fue, es y será siempre rechazada en determinados ambientes. Hoy más que nunca es rechazado el mensaje de Jesús. Pero cuando eso ocurra, no debemos desanimarnos. Por el contrario, debemos irnos y buscar otros horizontes con nuevos ánimos, dejando atrás todo lo que nos impida proseguir nuestra tarea evangelizadora. Hay mucho campo abierto, hay mucha mies por delante, hay mucho que hacer. El rechazo a los mensajeros es un rechazo para Jesús y su mensaje, no para nosotros. Jesús, al decirnos, sacúdanse el polvo de los pies, nos pide que nos deshagamos de la carga emocional negativa que el rechazo nos pudo haber causado, y que dejemos en ese mismo lugar todo sentimiento de rencor, de ira o de resentimiento causado por la experiencia hostil. Caminar sin arrastrar es el secreto. Solo así estaremos libres para avanzar por nuevos caminos. No podemos evangelizar ni proclamar el Evangelio arrastrando el polvo del pasado. No debemos de llevar esa suciedad, esa amargura u odio a otras partes, y mucho menos dejarlo anidar e incubarse en el corazón. Es Jesús mismo quien hace una advertencia a aquellos duros de corazón que se rehúsen a recibir su mensaje. A nosotros no nos corresponde ni hacer llover fuego sobre ellos, ni desearles ningún mal. Esos son asuntos que resuelve Dios a su manera y a su tiempo. El verdadero apóstol de Cristo responde con bendiciones a las maldiciones, con oración a las persecuciones, con alegría a las calumnias y con paz a los enemigos. Como discípulos de Jesús, como verdaderos apóstoles, solo nos corresponde sacudirnos el polvo de los pies y seguir llevando la buena nueva, aunque los pies se nos vuelvan a ensuciar una y otra vez. Que Dios Padre, por su Santo Espíritu, nos ayude a ser dignos discípulos de su amado Hijo Jesús, y que vivamos y muramos con el estandarte del Evangelio en alto, para su honra y para su gloria. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.